prisión. Fidel, hasta la victoria. Vean cómo está la marcha y vean cómo viene la represión. La gran mayoría de los venezolanos que manifiestan su rechazo al despotismo de Nicolás Maduro sobreviven a una palpable falta de medicinas, alimento y seguridad. Sin embargo, son muchas las voces que afirman desde hace muchos años que la fuente de lo que nos ocurre radica en estos elementos condicionantes. Rainel Martínez Mujica, oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, número 1 de la promoción 1989, graduada en la Escuela de Aviación Militar. Ella nos ofrece su opinión sobre lo que ocurre en Venezuela. Cuba es el que trajo el comunismo a Venezuela. Nosotros tenemos que recordar lo que es la historia. Ya tuvimos el primer intento de que el comunismo entrara a Venezuela. Las Fuerzas Armadas de aquel momento sí tenían claros sus valores y lograron hacerla salir. La parte política de Venezuela también tenía claros sus valores y lograron hacer salir de Cuba. Desde ese momento nos han estado infiltrando y lo lograron exactamente cuando volvieron a poner a Chávez al poder. Esa es la influencia que tiene Cuba en nuestro país a través de su comunismo. Siguió infiltrando las universidades, infiltró las Fuerzas Armadas, infiltró las diversas organizaciones y aquí están sus resultados. Son estos 4 ejes los que ejercen la presión suficiente para tener el control del Estado. Cuando yo me refiero a 4 ejes, son los 4 ejes del terror. Son los 4 ejes que nos tienen controlados o que ejercen la presión suficiente sobre el control del Estado para mantenerlo de esa manera, para mantenernos a todo el país controlado. Esos 4 ejes yo los he identificado de la siguiente manera. Un eje que es el eje del narcoguerrilla o del narcotráfico, el segundo eje que es el eje de ISIS y de la parte internacional de lo que es el terrorismo, un eje que es el eje del comunismo, que es el eje político, y un eje que es el eje interno que sería los colectivos y los planes. Cada uno de esos ejes tiene que ser controlado, tiene que tener una estrategia para poderlo eliminar. Y por eso es que es importante que sepamos que no luchamos solamente contra Maduro, que no estamos luchando solamente contra el PSV, que no estamos luchando contra Diosdado, no estamos luchando solamente contra los militares, sino estamos luchando contra 4 grandes ejes que no siempre podemos como venezolanos entenderlos y que por eso la ayuda internacional es importante, porque nuestro conflicto no es solamente un conflicto interno, nuestro conflicto es un conflicto geopolítico de dimensiones más grandes que lo que un país realmente puede solucionar. Venezuela podría verse como un enemigo de Estados Unidos si el régimen venezolano sigue financiando las operaciones de grupos terroristas como ISIS. Obviamente, ISIS entendió que nosotros podemos pasar a ser ese grupo de enemigos de los Estados Unidos. Entendió que somos o podemos ser parte de ellos por 2 razones. Una, primero, por la cercanía. Nosotros estamos extremadamente cerca geográficamente de lo que es Estados Unidos. Segundo, nuestras riquezas naturales. Tenemos lo que más quisiera cualquier persona que quisiera atacar a los Estados Unidos. Tenemos uranio, tenemos elementos naturales que ellos pueden usar, tenemos petróleo. Obviamente nosotros somos un buen punto para el ataque contra los Estados Unidos. Estados Unidos debe voltear sus ojos hacia Venezuela, ver el monstruo que se está formando y evitar que siga creciendo. El pueblo se dio cuenta que se equivocó. Fue el hambre. Fue la falta de medicinas. Fue el dinero convertido en sal y agua por la inflación. Eso no es lo relevante. Lo verdaderamente importante es que luego de 18 años hoy grita libertad. Y para eso nunca es tarde, a pesar del poder de la Guardia Pretoriana del régimen. La mejor manera de explicarlo es irnos a la historia. Anteriormente, las amas de casa tenían comida.
había luz, había agua, había medicina. ¿Qué cambió? Cuando nosotros podemos explicarle que el cambio no fue porque vino Maduro, sino el cambio es que el deterioro del país debido a esos 4 ejes produjo que ahora no tenga comida, ella va a entender que nuestro conflicto es este. No tienes comida, no tienes alimentos, porque estos 4 ejes se han encargado de mantenerte a ti pobre para que ellos puedan ser poderosos. La idea es estos arriba y tú abajo. La única manera que volvamos a disfrutar de Venezuela es que vivamos en la libertad de poder salir a una fiesta, en la libertad de poder ir al cine, en la libertad de poder ir a comprar lo que tú quieras. Si nosotros los viejos, los jóvenes, los de mediana edad, no nos unimos, no vamos a volver a tener eso. Mientras que los militares deciden de qué lado de la historia continuarán, mientras se espera que los países de América y del resto del mundo dejen el autismo y tiendan su mano para ayudar a restablecer el orden constitucional y erradicar el comunismo que fue instaurado desde hace 18 años en Venezuela bajo un velo democrático, la gente seguirá alfombrando la calle con gritos de libertad.